Organización de Opción Inmobiliaria por haber invitado a Universidad Ort a compartir con ustedes uno de las charlas o de las disertaciones que esperemos que sea también del interés de todos ustedes. En Universidad Ort hemos lanzado el año pasado la primera edición de un diploma precisamente en desarrollos inmobiliarios que tiene un montón de temáticas y de materias que lo que hacen es actualizar y complementar conocimientos de todas las personas que se dedican y ejercen su profesión en el sector inmobiliario. Uno de los temas que abordamos en dicho diploma, y del cual yo voy a hacer obviamente un compendio y un resumen muy rápido, pero para que ustedes vean la lógica en la que se mueve el mundo de los impuestos dentro del sector inmobiliario. El sector inmobiliario no es diferente en cuanto a la aplicación del sistema general impositivo que ustedes conocen, pero sí tiene algunos aspectos que son realmente relevantes y que vamos a tratar de ir descubriendo a lo largo de esta charla. Primero que, antes de entrar al tema tributario, que ya les adelanto, les anticipo de que no lo voy a hacer de una manera árida, ni hablando de leyes, ni decretos, ni nada de eso, porque no es el espíritu de esta charla. Pero antes de entrar a eso vamos a ver un par de slides que tienen que ver con la lógica del negocio y sobre todo la lógica del inversor. Porque eso nos va a ayudar después a ordenar las conclusiones que vamos a ver numéricas sobre este tema, que también espero que los números no los espanten, pero son pocos y sencillos. Pero, a ver, veamos en primer término el negocio inmobiliario como una cadena de valor. Una cadena de valor en la cual tenemos una etapa preparatoria del negocio, una etapa de ejecución del negocio y una etapa de terminación del negocio. Y en la cual también tenemos un inversor, ¿sí?, que tiene que en algún momento decidir a ver en qué etapa de toda esta cadena de valor quiere participar del negocio. Las tareas que tienen relación con cada una de estas etapas son diferentes. En la tarea de preparación de negocio tenemos que comprar el terreno, elegir la localización, que eso para los inmobiliarios es crucial. Tenemos que buscar estos inversores, buscar gente que tenga un apetito de riesgo y un apetito de inversión para entrar en esta etapa y no entrar en esta, ¿sí? Y tenemos que crear una estructura de asociación con estas personas que le den garantías a todos, ¿sí? Después la etapa de ejecución del negocio ya es cuando decidimos la localización, decidimos el proyecto, decidimos ir al mercado y acá es donde el desarrollista tiene que ser realmente muy eficiente en agregarle valor al negocio que le prometió a este señor. Y en la última etapa, la terminación del negocio, también tenemos el desafío de encontrar inversores, que van a ser inversores de diferente tenor, de diferente categoría que los que entraron en esta etapa. Entonces, en materia de inversores, nosotros vamos a tener quienes priorizan, ¿sí?, la conservación del capital y de un rédito corriente, que aunque sea de escaso rendimiento, tenga poco riesgo. Generalmente este tipo de inversores son los que entran en esta etapa, donde compran una vivienda, un activo inmobiliario para mantener el valor, esperar la revaluación de ese valor o para obtener un ingreso corriente como son los alquileres. O tenemos otros que con la valorización, esperan una valorización del capital como objetivo básico de su programa de inversión, por lo cual el énfasis de estos está en el resultado de la venta de las acciones de los inmuebles en algún momento del tiempo, ¿sí? Entonces, acá lo que nos tenemos que preguntar es, este inversor que nosotros estamos buscando, ¿cuándo entra al negocio y cómo debe entrar al negocio? ¿Cuándo entrar y de qué manera entrar al negocio inmobiliario? Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros vemos el negocio inmobiliario desde su gestación hasta su culminación, tenemos tres etapas: la producción, la comercialización y la inversión o consumo. En esta etapa de producción, el actor fundamental es el promotor, es quien tiene ese olfato de mercado para decir, bueno, voy a tener un emprendimiento en tal localización, en esta localización le veo potencial, evalúa los costos, los riesgos y convence a esos inversores de los que estamos hablando y que en algún momento va a entrar al negocio y del cual vamos a ver qué carga impositiva tiene. En la etapa de comercialización están muchos de ustedes, los intermediarios.
la etapa de comercialización, el promotor lo que hace es buscar compradores o inversores en la vivienda que está llevando al mercado. Este promotor, ustedes lo ven ahí, la misión que tiene es agregar valor. Y agregar valor con estos elementos que ustedes ven acá. Eligiendo una buena localización a buen precio, agregándole insumos que son mano de obra y materiales, contratando honorarios y servicios, obteniendo un buen sistema de financiamiento y obteniendo un buen margen para esos inversores de riesgo que logró cautivar y logró captar. O es el mismo también que está invirtiendo en eso. Entonces, llega con todo este margen de componentes de valor a un precio de venta que el intermediario, a cambio de una comisión, lleva a un valor de inversión final que es al cual vamos a tratar de convencer a quienes estén situados en esta parte. ¿Y quiénes son los que están situados en esta parte? Y ahí empiezan a haber alternativas o diferencias. Quienes compran estos inmuebles que vemos acá son personas físicas que a su vez pueden ser residentes o no residentes, uruguayos o argentinos o donde ustedes quieran localizarlos. Además, podemos utilizar, en vez de como sujeto de inversión a personas físicas, son personas físicas que están amparadas o detrás de vehículos jurídicos. Y acá hay diferentes tipos de vehículos jurídicos. Tenemos sociedades, fideicomisos, fondos de inversión. Sobre esta parte, digamos, del esquema podemos hablar 3-4 horas, sobre todo del instrumento de los fideicomisos que tiene variantes interesantes de explorar, pero no es el motivo de la charla. Pero, a ver, acá lo que tenemos son a todos los protagonistas de este negocio inmobiliario. Ahí los tenemos planteados a todos. Ahora, fíjense lo siguiente. En marrón entró a este negocio el otro protagonista, que es el protagonista, si quieren, oculto pero presente, que es el Estado. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros teníamos al promotor, al intermediario, al inversor que se jugaban en el riesgo, pero acá aparece, y fíjense que aparece por todos lados, esa es la idea del slide, que lo vean por todos lados, como socio el Estado. Y el Estado aparece como socio, obviamente cobrando los impuestos. Y en toda la cadena de valor encontramos impuestos que son directos, indirectos y específicos. Y este negocio es uno de los negocios en los cuales la carga impositiva es realmente relevante. Y es una de las industrias que es relevante para el Estado al momento de evaluar la recaudación que tiene el sistema impositivo. ¿Qué pasa en la industria inmobiliaria o en la industria de construcción? Es realmente relevante. Entonces, cada uno de estos impuestos tiene un papel a la hora de llegar a un precio de inversión definitivo para el inversor. Cada uno de esos juega un papel, le agrega costos que después tendrá que evaluar este inversor si los asume como los asume y si realmente es conveniente la inversión final. Entonces, en base a este esquema, donde ya sabemos que tenemos este socio oculto, vamos ahora a tratar de ver algunos temas que complementan el panorama. El inversor se pregunta cuándo entro, en qué momento del tiempo entro al negocio inmobiliario. Entonces acá, de nuevo, es el esquema que tenemos, en el cual están las 3 etapas, y básicamente tiene la opción de entrar en la etapa de preparación del negocio o de determinación del negocio de construcción del inmueble. Y acá este inversor, si decide entrar en esta etapa del negocio, ¿qué va a asumir? Va a asumir el riesgo de ejecución más el riesgo comercial del proyecto. Esa es la etapa primera que entra, en la que asume mayores riesgos y por lo cual va a requerir mayor retorno. El inversor que entra acá es un inversor menos sofisticado. ¿Por qué? Porque este inversor lo que va a asumir es el riesgo del mercado de alquileres o el riesgo de valorización en el mercado de la vivienda que compra. Este inversor se asesora con inmobiliarias,
ve en qué etapa del ciclo económico se está, en qué localización va a comprar su vivienda o su activo inmobiliario, y de ahí saca conclusiones acerca de si esta vivienda para alquiler o para reventa es la que le sirve. El inversor que entra acá es un poco más sofisticado. Este inversor, en lugar de tener como asesor a una inmobiliaria, asesor inmobiliario, lo que busca acá es ampararse con un desarrollista, es decir, con ese profesional que tiene su olfato ya adiestrado para conseguir buenos negocios y además para ser muy eficiente justamente en todo lo que es la ejecución y la comercialización. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos estas dos opciones y estos dos tipos diferentes de inversores. El inversor después se pregunta, bueno, ¿cómo entro? ¿De qué manera hago la inversión? ¿La tengo que hacer en cabeza propia o a través de una sociedad? Tenemos la primera opción, que es la compra directa por parte del inversor, persona física, de un inmueble, ya sea construido o en el pozo, a cambio de un título de propiedad que ampara su derecho real. Y la otra alternativa que tiene es hacerlo a través de una sociedad, un vehículo especialmente interpuesto para llevar a cabo la inversión. Entonces, acá no tiene el título de propiedad del derecho real sobre el inmueble, que lo va a tener la sociedad, sino lo que tiene este inversor son acciones o títulos de participación en ese tipo societario, fideicomiso, lo que ustedes quieran ofrecer. Y esto básicamente las dos opciones que tiene. ¿Cómo sale del negocio para culminar, digamos, el ciclo total? ¿Cómo es que sale del negocio? Y bueno, depende de cómo tiene que salir, si es sociedad o si es persona física. Entonces acá se plantean varias alternativas en las cuales puede salir del negocio cuando la sociedad vende el inmueble o puede salir del negocio esta persona vendiendo la sociedad. Cuando la sociedad vende el inmueble, después le distribuirá con dividendos el resultado final que tuvo por la venta del inmueble, por el resultado del negocio. Cuando vende la sociedad, lo que vende son las acciones de esta sociedad, que tiene un tratamiento fiscal diferente a lo que es la venta del inmueble y después la distribución de dividendos. Acá sí ya nos vamos metiendo en el tema fiscal y esta transparencia sirve para ustedes ir viendo esquemáticamente cómo se determinan básicamente el impuesto a la renta, que es el impuesto directo que más nos interesa. Entonces, acá cuando se vende un inmueble hay opciones de liquidar el impuesto a la renta de la sociedad con un régimen ficto o con un régimen real. Básicamente el régimen real es comparar el precio contra el costo y aplicarle la tasa al 25%, para hacerlo sencillo, ¿sí? Y hay un régimen ficto que se aplica solamente a sociedades de responsabilidad limitada que tengan ingresos hasta $500.000, que implica aplicarle al precio una rentabilidad ficta del 48% y a eso una tasa del 25%. 48% por 25% le da 12%, que aplicado sobre el precio sería el cálculo del impuesto a la renta, ¿no? Para el cálculo ficto, no para el real. Entonces, estas son alternativas de salida con el costo fiscal que tienen asociado. Y por último, para completar el ciclo, tenemos que la persona física que hace compra directa vende el inmueble, ¿sí? Y también tiene dos opciones: aplicar un régimen real, precio menos costo, menos el impuesto a las transmisiones patrimoniales por 12%, y hay un régimen ficto que cada vez se va a ir diluyendo en el tiempo, que es para la venta de inmuebles que se hayan comprado antes de la reforma fiscal. Pero lo fundamental es esta alternativa, que es la más común. Fíjense en esta alternativa que la tasa aplicable es el 12%, que justamente coincide con la alternativa ficta. Entonces, puede ser indiferente para un inversor inmobiliario hacerlo directamente como persona física o a través de una sociedad de responsabilidad limitada, siempre que esta sociedad de responsabilidad limitada tenga ingresos menores a $500.000. Conclusión hasta acá es que el negocio no es único, y cuando nosotros vamos a evaluar alternativas de incidencias fiscales,
las alternativas son muchas, variadas. ¿De qué dependen? Del momento en que ese inversor entra al negocio, depende de cómo entra al negocio, y una vez que entró de determinada manera, obviamente que eso lo condiciona a la manera que va a salir, a los costos que tiene que asumir en el momento de la salida. Si entendemos el negocio general y visto como una cadena de valor y no como un estanco particular en algún momento de esos, les voy a tratar de ir transmitiendo con números, numéricamente, un ejemplo de un negocio inmobiliario para que ustedes vean realmente la incidencia en la rentabilidad final de ese inversor de esta cadena de impuestos que yo les dije que tenemos que asumir cuando hacemos este tipo de negocios. Entonces, yo no sé si esto lo van a ver todos, igual la presentación la van a tener disponible, pero se los cuento. Acá tenemos un inversor de los más valientes, es decir, es este inversor el que va a entrar en el momento cero del emprendimiento. Es aquel que confía en ese desarrollista, confía en su olfato, en su destreza y dice, yo te voy a poner dinero para comprarte un apartamento en el momento cero en el pozo. En el mismo momento, y es el tipo que tiene la expectativa también de comprar el apartamento más barato. ¿Sí? Porque a medida que la concreción del desarrollo se va acercando, ese apartamento va a ir subiendo en valor. Entonces el tipo dice, mira, yo quiero entrar a un valor parecido al del costo. Entonces, ¿qué es lo que le dice el desarrollista? Le dice, mira, tu apartamento va a costarte $150.000. Que me los vas a tener que integrar 30%. Acá yo tomé el ejemplo tomé porque acá tomé de valores de dólar y valor de la UI, valores reales, y tomé un negocio que tendría culminación en el 2012. Por lo tanto, calculé que tendría inicio en el 2008. ¿Ah? Entonces le dice, mira, en el 2008 me tenés que poner 30%, que son $45.000. En el 2009 me tenés que poner 50% más, son $75.000. En el 2010 yo te voy a entregar el apartamento, me ponés los 30.000 finales y yo te voy a entregar el apartamento en el 2010. Vamos a suponer de que este desarrollista es muy eficiente y no le incrementó a lo largo de estos años el costo. Es decir, no le dijo, no, sujeto a una paramétrica, por lo tanto los aumentos de esa paramétrica te los voy a trasladar. Para hacerlo sencillo, vamos a trabajar con incremento cero de lo que le prometió. El precio de venta es de $200.000. Yo después les voy a decir que en realidad este precio de venta lo tomé de una manera antojadiza, pero vamos a trabajar con un precio de venta de $200.000 en el cual este inversor lo que quiere es que el proyecto se termine, cuando se termina sale y vende el apartamento, quiere hacerse su ganancia y lo va a vender en $200.000. Lo único que hay dos alternativas en este ejercicio porque les quiero mostrar un efecto, que es alternativa A, que venda el apartamento en $200.000, pero en el año 2011. Y alternativa B es que venda el apartamento, pero en el año 2012. Es decir, acá realiza su ganancia antes que acá. Estas dos son alternativas, ¿eh? Es la A o la B. La mejor alternativa es venderla en el momento A, la peor en el momento B. Este es el ejemplo. Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos el efecto del impuesto a las transmisiones patrimoniales, que lo vamos a calcular con un valor de aforo del 80% sobre el valor de venta. Entonces, al momento que me entregan el apartamento, voy a pagar ITP sobre el costo que me lo entregaron. Esto está en pesos, estos son pesos uruguayos. Pero a su vez, en el momento que esta persona venda el apartamento, cuando el inversor va a salir del negocio, va también tributar ITP, que en el ejemplo de que si vende en el 2011 va a pagar 51.000 pesos de ITP y si lo vende en el 2012 56.000 pesos de ITP. ¿Y qué impuesto va a pagar de renta? Bueno, acá yo supuse que el inversor entró como persona física al negocio. Es cualquiera de nosotros que sigue a un promotor y entra como persona física. Entonces,
Y acá también todos estos números están en pesos porque el cálculo impositivo se tiene que hacer en pesos para que sea válido. Y eso se los explico rápidamente por qué. Porque el costo de la inversión tiene que estar revaluado por la UI. Y el precio de la venta ustedes lo tienen fijado en dólares. ¿Sí? Entonces acá yo tomé el costo revaluado del apartamento en UI y le apliqué a los $200.000 el tipo de cambio, acá del 2011 y acá del 2012. La renta neta real fiscal sobre la cual se aplica el impuesto, en un caso de 740.000 pesos y en el otro de 468.000 pesos. Acá lo primero que tienen que notar, fíjense esto, que obviamente tiene aparejado una disminución del pago de impuestos. Este impuesto es el impuesto a la renta de persona física, que es el 12% del incremento patrimonial, ¿no? Por la venta del inmueble. Pero fíjense qué curioso esto, ¿no? Si vendo en el 2011, yo tengo que pagar 89.000 pesos casi de impuesto a la renta, y si vendo en el 2012 pago 56.000 pesos. Qué bueno, pago menos impuestos. El problema está, y esto es real, porque estos números de tipo de cambio y de valor de la UI son reales, el problema estuvo en que mientras el valor de la UI aumenta, el valor del dólar está planchado. Entonces, con este ejemplo, donde yo tengo que vender o en el año 2011 o en el año 2012 a $200.000, pago menos impuestos. Ya sé lo que me van a decir, Me van a decir, no, lo que pasa es que lo que vamos a hacer es que si no vendo en el 2011, voy a aumentar el precio de 200.000 por la caída del dólar o por lo que es el valor del dólar real. Está bien, entonces les voy a agregar un supuesto. Vamos a hacer el supuesto ahora, mucho más realista de acuerdo a lo que habló Pablo Rosselli, de que nuestra economía empieza a frenarse. Entonces, si empieza a frenarse, eso que venían haciendo ustedes de pasar al valor de venta, los aumentos de costos, el abaratamiento del dólar y todo lo que se les ocurra, eso se le va a ir frenando la fiesta. Entonces, vamos a suponer entonces que este negocio es con un panorama en el 2013 y en el 2012 parecido al que vamos a tener. Es decir, que el mercado no me va a validar cualquier cosa, me va a validar $200.000. Por un momento pensémoslo así. Como está saliendo del negocio en el 2011 o en el 2012, bueno, le va a pagar la comisión inmobiliaria respectiva con IVA al inmobiliario que estuvo de turno. Va a gastar 145.000 pesos en la venta del apartamento, o 145.000 pesos ya sea que lo vendan en el 2011 o en el 2012. Esto es la comisión con IVA calculado sobre el precio de venta. Y entonces, ¿qué cálculo va a hacer este inversor? ¿O qué cálculo corrientemente se hace? Lo que se va a preguntar es, bueno, a ver, terminó la fiesta en el 2011, pagué mis impuestos, pagué la comisión inmobiliaria, de esta renta bruta de 993.000 pesos, me van a quedar 707.000 pesos en el 2011 o 737.000 pesos en el 2012. Porque es la renta bruta, que es el precio menos el costo, menos lo que yo tuve que pagar de impuestos. Esto es el neto de la fiesta. ¿Qué es lo que hace este inversor? Lo pasa al tipo de cambio del 2011 acá o del 2012 acá y dice, gané $35.000 o $37.000. ¿Cuánto puse? 150. Entonces, ¿cuánto gané? El 23% o 24%. Y se queda loco la vida. Le agradece al promotor inmobiliario, le promete que lo va a seguir siguiendo en sus próximos desarrollos y está loco la vida. Esto es lo que en el normal de los casos pasa. Muchos no tienen en cuenta los costos ocultos estos, que son ocultos pero presentes. ¿Sí? Algunos se desayunan cuando van y van a firmar la escritura y viene el escribano y le dice, mirá, esto te debe pagar ITP, esto no pensaba que era así, bueno. Pero en algún momento aparecen esos costos, ¿sí? Entonces, en realidad, este cálculo, que deja contento a muchos, a mí no me gusta hacerlo de esa manera. ¿Cómo es que me gusta hacerlo a mí?
Lo que yo digo es, lo que yo digo es, yo tuve que poner $45.000 en el 2008, 75 en el 2009, 30 en el 2010, para ganar 200 en el 2011, pagar impuestos, pagar gastos y quedarme en el 2011 con $185.000 de ingreso y en el 2012, si lo vendía en el 2012, con $187.000. ¿Qué es lo que hago? Todo este flujo lo traigo al valor presente, que era en el 2008 cuando yo entré al negocio. Lo llevo al valor del 2008 a una tasa del 7,5%. ¿Por qué aplico la tasa del 7,5% para actualizar todo ese flujo de fondos? Y porque es la tasa que me prometen los bonos uruguayos. Es decir, si yo no quiero complicarme mucho la cabeza, tengo una inversión alternativa que es confiar en el Uruguay y comprar bonos. No me meto en todo este lío, no sufro durante 3 años. Al Uruguay le ha ido estupendamente bien. Ahora, hoy, con lo que vieron con Rosselli, lo pensaré un poquito a ver qué es lo que va a pasar. Pero, entonces, lo descuento a la tasa libre de riesgo y resulta que yo, en la alternativa a valor presente del 2008, estaría ganando $8.000 y a valor presente del 2012, $7.000, poniendo $150.000. Lo que me da una tasa para la situación A, una TIR del 10.54 y para la otra del 7.33. Y visto de esta manera, yo no sé si me quedo tan contento. ¿Lo vieron hasta acá? No, creo que no haberlos abrumado con los números, después repásenlo, pero es la manera más clara de verlo. Los números hablan por sí solos. Son poco románticos, pero hablan por sí solos. Entonces, ¿qué pasa? La conclusión que tenemos que sacar hasta este momento es bien sencilla. No, yo no quiero estas tasas, porque no quiero meterme en un negocio que me lleva 3 años de gestación. A ver, ¿ustedes pueden salir antes de los 3 años? Sí, pueden salir. ¿Es fácil salir? Y no es fácil porque no es un mercado líquido este. Tendrán que encontrar inversores parecidos a ustedes, es decir, que confían mucho en ese promotor. Entonces salir no es fácil. Ahora, ¿cuál es la solución más fácil para no quedar entroncado acá? De nuevo lo mismo. Los $200.000. Y es acá donde le digo que yo puse esta cifra caprichosamente para que acá abajo, a nivel de la tasa de retorno real del negocio, me diera algo muy parecido a lo que es el interés que me promete un bono del Estado uruguayo. Porque, a ver, yo estoy invirtiendo en inmuebles en Uruguay. Cuando invierto en inmuebles en Uruguay, estoy ya aceptando el riesgo Uruguay. ¿Y cuál es el riesgo Uruguay más puro? El de los bonos. Por encima, en cualquier otro tipo de negocio, voy a pedir un rendimiento mayor al de los bonos. Entonces, acá yo puse un valor frontera. Con un apartamento que de costo tiene 150, donde el promotor fue un caballero, hizo todo bien. No hay incertidumbres acá. Yo tengo que vender a 200. Y la verdad que esto muy atractivo no es. Luego de descontado los gastos y luego de descontado mis gastos de salida y los impuestos. Entonces, la conclusión, ¿cuál es hasta acá? De nuevo, ¿dónde va a estar la presión? Acá. Y esa presión no es infinita. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, no, a 200 no vendo. Voy a vender a 250. Bueno, anda al mercado. Mientras el mercado te valide los precios, vos vas a estar contento. Ahora, durante todo ese lapso, hay que tener la garganta bien afinada, porque uno está tenso, ¿no? Esto es una inversión de riesgo. Elegimos al inversor que está dispuesto a asumir el mayor riesgo posible. Créanme esto también. Yo les voy a dar este resumen, que acá tienen que hacer un acto de fe de que lo que yo les muestro es así. Si compra el inmueble la persona física, es lo que acabamos de ver. Si no se atrasa la venta, es decir, que vende en el año 2011, ¿se acuerdan que la tasa interna de retorno era el 10,54? Y que el valor actual de lo que ganaban eran $8.000. Y que si se le atrasaba un año la venta, la tasa de retorno le caía al 7,33
y el valor actual a 7.500. ¿Se acuerdan? Esto que acabamos de ver es el ejemplo que acabamos de ver. Imagínense si se la trae y vende en el 2013, ¿no? Ya todo lo que pasa después del 2011, el tipo cada vez está más apretado. Créanme que si este mismo inversor en el 2008, en lugar de entrar a este negocio, compraba títulos públicos, obtenía esta tasa de interna de retorno. Títulos públicos que rinden el 7,5, con una revaluación como hubo del 2008 para adelante, de por lo menos 10% del precio de los bonos. Obtiene esta tasa de interés de retorno, este van, y esto si sale de ese mismo negocio en el 2012. ¿Y cuál otra alternativa les había señalado que tenía el tipo para entrar al negocio? A través de una sociedad anónima. Vamos a poner una sociedad anónima. Si entraba en lugar de como persona física, entraba como sociedad anónima, es automáticamente más caro toda esta fiesta. Invertir en inmuebles con una sociedad anónima local implica que la tasa interna de retorno frente al de la persona física le cae a 8,26, el van a 2.035, y fíjense lo que pasa acá, ya acá está en una zona de pérdida en el 2012. Si con una sociedad anónima vende en el 2012 y el mercado no le valida el precio por encima de $200.000, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque resulta más caro invertir con una sociedad anónima que con como persona física o con una SRL. ¿Hasta acá lo vieron? Bueno, entonces, conclusión, cuando le agregamos el costo impositivo y los costos de salida del negocio, que hay que agregárselos para hacer una buena evaluación del negocio, y además hay que tener en cuenta el efecto tiempo del dinero y no solamente ver el final de la fiesta, ya se empiezan a relativizar los que son buenos o malos negocios. Y lo mismo, una cosa parecida pasa cuando hacemos la variante de un inversor que se sitúa como inversor en la última escala del proceso. ¿Se acuerda que la última escala del proceso era, bueno, ya estaba terminado el inmueble, estaba construido, no tenía ningún defecto? Entonces ahí entra un inversor y dice, mira, lo voy a comprar el inmueble para alquilarlo. Yo acá hago el ejemplo con un valor de inmueble de $1 millón, para que se vea todavía más palpable el efecto. Supónganse que se compra en $1 millón un inmueble a una sociedad anónima en el año 2008, con un valor real de catastro de 600.000 y que rinde, ¿sí?, un alquiler anual de $70.000 y tiene gastos asociados de mantenimiento, asesoramiento, etcétera, etcétera, de $22.000. Acá lo que les voy a mostrar es de esta inversión el efecto que tiene en cada una de las opciones de entrar al negocio impositivo. Si el inversor que entró en ese momento al negocio es una persona física, ya sea residente o no residente, va a pagar impuesto a la renta sobre este alquiler de 70.000. Va a pagar 7.350 y por el valor del inmueble, como esto está por encima del mínimo no imponible de impuesto al patrimonio, va a tener que también pagar impuesto al patrimonio por 6.000. Eso le da de que anualmente tiene que disminuir sus ingresos en 13.350. O sea que va a ganar 70 menos 22 menos 13.350. Si lo hace con una sociedad extranjera, con una panameña o alguna de esas que ahora resultan hasta mala palabra, tiene la misma carga del impuesto a la renta, porque acá paga el impuesto a la renta de no residentes, que es el mismo para las sociedades que para las personas, pero se le aumenta el impuesto al patrimonio, porque acá no se aplica el régimen de persona física, sino la tasa del 1,5. Y si elige para entrar a este negocio un vehículo societario, ya sea una SRL o una sociedad anónima, ya los costos casi se le empiezan a duplicar. Se les duplica en el caso de una sociedad anónima y se les aumenta bastante en el caso de la SRL. La SRL tiene acá a este nivel una diferencia en que la SRL paga por un régimen ficto y la SA tiene que pagar por régimen real. Y la SA además tiene la contra de que tiene que pagar impuesto a la renta a esta persona cuando le distribuyen los dividendos. Entonces la carga impositiva a través de una sociedad anónima ya casi es el doble de hacerlo como persona física.
A ver, conclusiones hasta acá, que son conclusiones generales de la charla. El tratamiento impositivo depende de un montón de alternativas que se les va a presentar a lo largo del negocio. Hay que entender bien el negocio y en el momento del negocio que se quiere entrar. Y hay después que decidir cuándo salir, y también eso dependerá el costo de salir de cómo decidí entrar al negocio. Entonces, cuestiones que no son irrelevantes en todo este tema. En el momento que entro al negocio, cómo entro al negocio y en el momento que salgo del negocio. Los costos fiscales que están asociados en cada una de esas decisiones son diferentes. Hay que estudiarlos porque ustedes ven que hay diferencias que son importantes. Porque a la hora de evaluar una inversión, cada dólar duele porque dolió ganarlo para después invertirlo. Así que la conclusión es esa. El tema es mucho más amplio. El tema es mucho más casuístico y amplio y esto se da en 1 mes y medio de clases, pero lo que trata de mostrarle acá es un efecto rápido de la importancia cualitativa que esto puede tener a la hora de que ustedes hagan un negocio de este tipo. Bueno, esto es todo. Les agradezco.